Imagínate entrar en una clínica estética aquí en Madrid, buscando un tratamiento de belleza, un momento de relax. Y de repente te encuentras en una película de terror. Sí, imagínate. En un espacio que aparenta ser un centro de belleza normal y corriente, pero que esconde un oscuro secreto, un quirófano clandestino con condiciones que te pondrían los pelos de punta. Es escalofriante pensar en la cantidad de gente que busca soluciones estéticas a precios asequibles sin ser conscientes del peligro al que se exponen. Totalmente. Y de eso vamos a hablar hoy. Exacto. Nos vamos a sumergir en un reportaje de investigación que revela todos los detalles escabrosos que las autoridades encontraron en una clínica estética de Madrid. Lo que más llama la atención de este caso es cómo sale a la luz. Ajá. A través de 2 denuncias, una oficial a sanidad y otra directamente de una víctima a la policía. Y esa denuncia de la víctima es realmente escalofriante. Desarrolló una sepsis después de un procedimiento. Pero lo más inquietante es que la dueña de la clínica la acompañó al hospital rogándole que no revelara dónde se había realizado el tratamiento. Incluso le ofreció una reoperación gratuita. Tremendo. Intentaba silenciar a la paciente para encubrir sus prácticas peligrosas. Desde luego es una posibilidad muy inquietante. Este intento de sobornos sugiere un nivel de encubrimiento que nos hace preguntarnos cuántas otras víctimas podrían haber sufrido en silencio. Y lo que me impacta es que esta clínica se dirigía a un grupo particularmente vulnerable de mujeres latinas, de entre 40 y 50 años, atraídas por la promesa de tratamientos estéticos a precios que oscilaban entre los 1.200 y 4.000 euros. Un rango de precios que puede resultar atractivo para muchas personas, pero es crucial analizar qué lleva a estas mujeres a buscar estas alternativas. Es la presión social por la imagen, la falta de acceso a información sobre los riesgos. Preguntas difíciles sin duda, y la cosa se vuelve aún más turbia cuando la policía realiza una redada en la clínica. Ahí es cuando la cosa se pone fea de verdad. Lo que encontraron allí parece sacado de una pesadilla. Animales sueltos, heces en el suelo, medicamentos caducados. Increíble. La policía incluso encontró habitaciones con acceso bloqueado como si intentaran ocultar algo aún más siniestro. Y efectivamente, tras esos accesos bloqueados, encontraron un quirófano clandestino. ¡Madre mía! Mal ventilado con una instalación improvisada y más medicamentos caducados, algunos incluso almacenados junto a comida. Es una imagen que habla por sí sola de la falta de higiene y profesionalidad, y como si no fuera suficiente, encontraron indicios de que reutilizaban material médico. Una auténtica bomba de relojería. Imagínate el riesgo de infecciones y complicaciones al que se exponían las pacientes. Es escalofriante pensar que un simple deseo de mejorar su apariencia podía llevarlas a una situación tan peligrosa. Y hablando de los responsables, la clínica estaba dirigida por una doctora colombiana con licencia en Madrid, pero sin cualificación para realizar cirugía estética. Un dato fundamental: tener licencia para ejercer la medicina general no te habilita para realizar cirugías estéticas, son especialidades completamente distintas. Claro, y para colmo no era la única que operaba sin la formación adecuada. Había otras mujeres que se hacían pasar por personal médico-enfermeras sin la debida formación. Es increíble cómo se aprovechaban de la confianza de la gente. Y la más sorprendente quizás es que también estaban involucradas una anestesista y una enfermera cualificadas. ¿Qué las llevó a formar parte de este entramado? Dinero, presión, engaño. Es algo que la investigación tendrá que determinar. Es un caso que nos deja con muchas preguntas y una sensación de inquietud. Por un lado, tenemos la desesperación de las víctimas por acceder a tratamientos estéticos a bajo coste, la presión social por la imagen, y por otro lado, la ambición desmedida de quienes se aprovechan de esa vulnerabilidad poniendo en juego la salud, incluso la vida de las personas. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos, como sociedad, protegernos de este tipo de situaciones? ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar la seguridad de quienes buscan tratamientos estéticos? Es una pregunta compleja que requiere un análisis profundo. Sin duda, y para comprender mejor este fenómeno, quizás deberíamos analizar el perfil de las víctimas. Sí. ¿Quiénes eran estas mujeres que confiaron en esta clínica? ¿Qué las llevó a tomar esa decisión? Es un buen punto. Profundicemos en las historias de estas mujeres, en sus motivaciones y en las circunstancias que las llevaron a esta clínica clandestina. El reportaje nos da algunas pistas sobre el perfil de las víctimas. Muchas eran mujeres inmigrantes con trabajos precarios y que quizás no dominaban el idioma o el sistema de salud. Ya veo entonces, además de la presión por la imagen y el factor económico, podríamos estar hablando también de una falta de acceso a la información o incluso de cierta desconfianza hacia las instituciones. Es posible. Imagínate, llegas a un país nuevo con una cultura diferente, buscas una forma de sentirte mejor contigo misma, de integrarte quizás en tu país. Este tipo de clínicas son algo común y no eres consciente del riesgo que representan aquí. Claro, es una situación realmente vulnerable
¿Y cómo se aprovechaba esta clínica de esa vulnerabilidad? ¿Ofrecía algún tipo de trato especial o simplemente las atraía con los bajos precios? El reportaje no entra en detalles sobre cómo captaba clientas, pero podemos imaginar que usaba una combinación de estrategias. Por un lado, los precios bajos eran un gancho irresistible y por otro lado, quizás la doctora colombiana, al ser ella misma inmigrante, generaba una cierta confianza entre las mujeres latinoamericanas. Es decir, que se aprovechaba de su origen y de su idioma para ganarse la confianza de las víctimas. Es una posibilidad y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos proteger a las comunidades inmigrantes de este tipo de engaños? ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar que tengan información veraz sobre los riesgos de la cirugía y sobre sus derechos? Es una pregunta que nos interpela como sociedad. Mientras tanto, en esta clínica, las mujeres entraban buscando una mejor estética, pero se encontraban con una realidad muy distinta. Totalmente, el reportaje describe las condiciones del quirófano como insalubres, con material reutilizado y medicamentos caducados. Imagínate la angustia de esas mujeres al darse cuenta de que estaban poniendo en riesgo su salud en manos de personas sin escrúpulos. Es terrible. ¿Y cómo es posible que esta clínica haya podido operar durante tanto tiempo sin ser detectada? ¿Hubo algún fallo en el sistema? ¿Alguna señal de alarma que se pasó por alto? Es difícil saberlo con certeza, pero este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre las clínicas. Es necesario garantizar que todos los centros cumplen con las normativas y que los profesionales que trabajan en ellos están debidamente cualificados. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cualificación, recordemos que en esta clínica trabajaban una anestesista y una enfermera que sí tenían la formación adecuada. ¿Qué podemos deducir de su participación en este entramado? Buena pregunta, nos deja con muchas incógnitas. ¿Eran conscientes de las condiciones en las que se trabajaba? ¿Se vieron presionadas o coaccionadas para colaborar o simplemente priorizaron el beneficio económico por encima de la ética? Cuesta creer que profesionales de la salud, con años de formación y con un código deontológico que les obliga a velar por el bienestar de sus pacientes, se presten a participar en algo así. Es cierto, y este caso nos recuerda que la ética no es algo estático, sino que se pone a prueba constantemente. Las presiones económicas, la ambición personal, el miedo pueden llevar a algunas personas a tomar decisiones que van en contra de sus principios. Es una realidad inquietante. ¿Y qué medidas se pueden tomar para prevenir que esto vuelva a suceder? ¿Cómo podemos garantizar que los profesionales de la salud actúen siempre de forma ética y responsable? Es una pregunta compleja que requiere un análisis profundo del sistema. Quizás se necesitan mecanismos de control más estrictos, mayor transparencia en la información o incluso una formación ética más sólida durante la carrera. Son ideas interesantes y mientras buscamos soluciones a largo plazo, este caso nos deja una lección fundamental: no podemos bajar la guardia. Exacto, debemos ser críticos, informarnos bien y no dejarnos llevar por la promesa de resultados rápidos y baratos. Nuestra salud es un bien demasiado preciado. Totalmente de acuerdo. Y hablando de riesgos, este caso ha generado una gran alarma social. El descubrimiento de esta clínica clandestina ha puesto en evidencia la existencia de un submundo de la estética que opera al margen de la ley. Sin duda. Y es importante que la sociedad sea consciente de este peligro. La búsqueda de la belleza no debe convertirse en una obsesión que nos lleve a tomar decisiones irracionales. Este caso nos recuerda que debemos ser críticos con los mensajes que recibimos sobre la belleza y aprender a valorar la diversidad, la autenticidad y la salud por encima de todo. Y ahora, si te parece, volvamos a la investigación. ¿Qué ha pasado con las personas detenidas en este caso? ¿A qué se enfrentan? El reportaje menciona que se les acusa de varios delitos: intrusismo laboral, estafa, delitos contra la salud pública y contra los consumidores. La investigación sigue en curso, pero todo apunta a que se enfrentarán a penas de prisión. Es decir, que la justicia actuará con contundencia. Sin duda, este caso ha generado una gran conmoción y las autoridades son conscientes de la gravedad. Es importante que se haga justicia tanto para las víctimas como para disuadir a otros. Totalmente de acuerdo, y este caso nos recuerda que la salud no es un juego y que quienes atentan contra ella deben responder ante la ley. Exacto, y también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención, la información y la responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Un mensaje fundamental. ¿Y qué impacto ha tenido este caso en la comunidad latina de Madrid? El reportaje no entra en detalles, pero es evidente que este caso ha generado preocupación e indignación entre la comunidad latina. Muchas de las víctimas eran mujeres de origen latinoamericano, lo que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de este colectivo. Es comprensible. ¿Y qué medidas se están tomando para proteger a la comunidad latina de este tipo de abusos?
Es una pregunta importante, sería necesario un análisis más profundo, pero en general es fundamental que las instituciones garanticen el acceso a la información, la protección legal y la atención sanitaria a todos los ciudadanos independientemente de su origen. Totalmente de acuerdo. Y este caso nos recuerda la importancia de la solidaridad y la empatía con las víctimas y la necesidad de trabajar para construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. Es fundamental trabajar para crear una sociedad más justa. Sí, volviendo al reportaje, hay un detalle que me ha llamado la atención. Para acceder al inmueble había 2 puertas, una que llevaba al centro estético y otra discreta que daba acceso al quirófano clandestino y al resto de las estancias. Un detalle significativo, sí, es como si quisieran mantener una fachada de legalidad mientras que en la trastienda se escondía la verdadera actividad. Totalmente, y esto me lleva a pensar en la doctora colombiana que dirigía la clínica. El reportaje menciona que estaba colegiada en Madrid, lo que significa que en algún momento superó los controles necesarios para ejercer la medicina en España. ¿Cómo es posible que alguien que ha demostrado tener los conocimientos necesarios se involucre en una actividad tan peligrosa? Es una pregunta inquietante. Podríamos pensar que la ambición económica la cegó, la llevó a cruzar la línea roja. La tentación de obtener beneficios rápidos puede ser muy poderosa. Quizás la codicia la corrompió. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Fallaron los mecanismos de control? ¿Cómo pudo operar esta clínica clandestina durante años sin ser detectada? Es difícil saberlo, pero este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia y el control por parte de los colegios profesionales y de las autoridades sanitarias. No podemos permitir que la salud de las personas se ponga en juego por la falta de control. Y hablando de la ambición desmedida, hay un detalle del reportaje que me ha impactado. La doctora colombiana le ofreció a una de las víctimas una reoperación gratuita a cambio de su silencio. Escalofriante, no solo puso en peligro la salud de la paciente, sino que además intentó silenciarla, una muestra más de la falta de escrúpulos. Es terrible pensar que esta mujer, además del daño físico, tuvo que lidiar con la presión y el miedo a hablar. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, la clínica se anunciaba en redes sociales, asegurando que su personal contaba con la titulación necesaria, lo cual era falso. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de publicidad engañosa? Es un desafío importante. Debemos aprender a ser más críticos con la información que consumimos, contrastar las fuentes, buscar opiniones de otros usuarios y no dejarnos llevar por ofertas demasiado buenas para ser verdad. Es cierto, nuestra salud es un bien demasiado preciado como para ponerlo en riesgo por confiar en promesas vacías. Y este caso nos deja una reflexión. La búsqueda de la belleza, si bien es legítima, no debe cegarnos ante los riesgos. Debemos recordar que la verdadera belleza reside en la salud, el bienestar y la autenticidad, y eso implica elegir cuidadosamente a los profesionales, informarnos bien y escuchar nuestro instinto cuando algo nos genera desconfianza. Una lección que esperemos todos aprendamos de este caso tan terrible. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la industria de la belleza. Un mundo que, como hemos visto, esconde luces y sombras. Te invitamos a seguir reflexionando sobre este caso y sobre la importancia de cuidar de nuestra salud y bienestar.